Bueno, vamos a tomar contacto con Hernán Lecher, titular de el CEPA, para hablar de economía real. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estamos? Buen día. Muy buen día, muy buen día. Bueno, estuve viendo datos que publicaste en los últimos tiempos, justamente sobre la economía real, y quería hablar un poco con vos porque mucha gente hoy dice, bueno, no, el milagro de Javier Milei, baja inflación y demás, ganó con el 41%, pero yo veo que en Mar del Plata las pesqueras no funcionan. En Santa Fe, bueno, las lácteas están cerrando, en Entre Ríos los pollos también están quebrados, que hay despidos por todos lados. ¿Vos cómo lo ves? No importa tanto mi opinión en particular. La realidad es que los datos son muy contundentes en el sentido negativo, digamos, de su evolución. Nosotros acabamos de publicar un informe vinculado a la evolución de la cantidad de empresas en la Argentina y desde que asumió mi ley desaparecieron casi 20.000, 19.200 para ser preciso, y Ah, estamos hablando de una caída del empleo de prácticamente 300.000, 280.000 casos si toma el empleo registrado público y privado. Así que la verdad que es muy difícil pensar que la evolución puede tener algún indicio positivo. Uno, a ver, la pregunta en este contexto sería, bueno, ¿y cómo hizo Milei para ganar en todo caso? Las encuestas suelen, o más que, sí, las encuestas posteriores a la elección, en realidad, para ser preciso, muestran que el voto a Milei tuvo que ver más con expectativas de que a mí me vaya a ir bien y no con que efectivamente el modelo sea realmente agraciado en materia digamos, de ingresos y demás. En eso es muy contundente, el 80% dice haber votado porque cree que en el día de mañana le puede llegar a ir bien. Así que los datos para atrás son horribles. Para ajá. adelante quedan serias dudas. Hace un rato yo repasaba un relevamiento del INDEC que publicó el jueves pasado, miércoles o jueves pasado, que se llama Tendencias. Lo hacen dos aspectos, en supermercados y en industria. El de industria te lo recomiendo, es muy interesante para leer las expectativas de los empresarios industriales, ahora ya no mirando para atrás, sino mirando para adelante en los próximos 90 días. ¿Eso lo publica el Eh, INDEC? ¿El INDEC? sí, sí, Ah, datos bien. oficiales, sí. Ajá. Eh, Solo el 3% dice que va a contratar personal adicional y alrededor Sí. del 10% dice que va a despedir. A la pelota. Vamos, ¿Y eso lo sí, publicó cuando el INDEC? ¿Cómo se lo puede buscar? Uno que es medio, a veces neófito, o el oyente que quiere buscarlo, ¿cómo pone INDEC? ¿Cuál es el archivo que se... sí, 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 si quieren buscan calendario del INDEC y les aparece por día, esto debe haber sido el miércoles o jueves pasado. Ajá. El informe se llama Tendencias eh, del sector industrial, un nombre parecido a eso. Interesante, tendencia del sector industrial. Y Sí, solamente y el da 3... cuenta de que surgen dos cosas. El primer dato es este, es decir, la expectativa es magra en términos de contratación de personal y en términos de recuperación de la producción y ventas. Ujú. Ahora, hay una diferencia entre esos dos indicadores. Digamos, la recuperación de la actividad, si bien es muy magra realmente, se ve que hay expectativas de producir más, no ya en el 3%, sino en alrededor del 10%. Ajá. Es decir, aquellos que creen que les puede ir un poquito mejor, creen que van a producir o vender un poquitito más en los próximos 90 días, pero no van a contratar personal. Claro. Esa es la segunda conclusión. Bien, y es muy interesante. Vos antes dijiste 19.200 empresas desaparecieron y 280.000 puestos de trabajo formales. ¿Cómo se puede calcular los informales? Porque estimo que debe ser una cantidad equivalente o a lo mejor superior, porque como sabemos, el trabajo informal en la Argentina es por lo menos del 50%, con lo cual y siempre es más precario, es decir, es más fácil echarle a uno informal, porque no lo tenés para indemnización, le decís, mirá, no venga más mañana, ¿no? Un taller mecánico, una verdulería, lo que sea. ¿Cómo se puede calcular? ¿Hay alguna medición de los informales? No, de manera directa no, solo la publica
el INDEC en el dato de mercado de trabajo vinculado a la desocupación. Ujú. Igual ahí yo, digamos, propongo pensar cómo funciona el mundo del trabajo en este aspecto, ¿no? Porque esos 280.000 casos que perdieron el trabajo registrado, ¿dónde están? Es probable que hayan ido tal vez a algún empleo no registrado, que hayan Claro, ido, supongamos, si eran medio precario, a vender una feria. Con lo cual, no necesariamente el empleo no registrado cae, tal vez aumenta. La claro. evolución del empleo no registrado no hay que pensarla tanto en cantidades, sino más bien en ingreso o en una combinación de ambos. Es decir, Ujú. si eso efectivamente es así, supongamos que estos 200, casi 300.000 personas fueron a vender una feria, lo que sucedió es que el ingreso de la feria, que tiende a bajar, se reparte ahora entre más gente, con lo cual Ujú. quizás tenés más trabajadores no registrados, pero con menor ingreso en promedio todos, Claro, ¿no? exacto, claro, claro. O tal vez se fueron a una aplicación de Uber o una aplicación de Claro, pedido ya o de Rappi. Hay muchísimo de eso, ¿no? Hay mucha gente que se queda desocupada sí. y se va con su bicicleta. Muy interesante. Y muy, un dato muy novedoso es el tema de los empresarios, de la expectativa. Solamente 3% piensan en contratar personal. ¿Por qué solamente el 3%? ¿Por las condiciones económicas o porque falta la reforma laboral, por el costo laboral, etcétera? Mira, el informe, insisto, sugiero mirarlo porque también Ujú. le preguntan cuál es la principal razón por la cual creen que el desempeño es tan magro y las expectativas futuras son malas. Se lleva todos los laureles la caída de ventas, pero lejos. Claro. Es decir, todo el mundo dice que el problema que está viviendo el sector industrial hoy y Ujú. lo magro de las expectativas futuras está relacionado con la caída de las ventas. Con lo cual no hay reforma laboral que valga para esa cuestión. Yo Ujú. además te diría que es más bien lo contrario, porque imagínate que la reforma laboral lo que va a provocar es que no se recupere el salario. Es Ujú. decir, el efecto exactamente contrario. Y como la caída de la actividad está relacionada con la caída de las ventas, y eso tiene un linkeo muy estrecho con la evolución del salario, difícilmente el desempeño vaya a ser mejor hacia adelante, al Ujú. menos en ese aspecto. Así que por eso en los próximos 90 días, dice el INDEC, de nuevo, el sector industrial no ve que vaya a mejorar. Uno de los segundos, creo que el segundo punto más importante que explica el magro desempeño hacia atrás y lo malo de las expectativas hacia adelante es la apertura importadora, que claramente no se va a modificar en el próximo tiempo. A eso te quería, justamente, esa era la próxima pregunta que te quería hacer, porque está el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo crees que puede repercutir el acuerdo tal como fue presentado? Y además, después del acuerdo se supieron otros temas, como por ejemplo que Trump le bajó los aranceles a 240 productos alimenticios de todo el mundo, le bajó a cero los aranceles a Brasil, con lo cual ahora la Argentina no va a tener esa preeminencia o esa preferencia para importar o para exportar a Estados Unidos. En cambio, sí, Estados Unidos va a tener la preferencia para importar en la Argentina. ¿Cómo ves que puede repercutir todo eso? No hay ningún indicio o ninguna cláusula dentro de lo que conocimos, que es el marco del acuerdo, todavía falta un montón, Sí. pero dentro del marco del acuerdo que favorezca a la Argentina y particularmente a la industria argentina. Es muy fácil de verlo porque todos los compromisos los asume la Argentina y no Estados Unidos. Es decir, Claro. cuando vos lo lees dice Argentina se compromete, Argentina se compromete, Argentina se compromete, y en el caso de los Estados Unidos dice, bueno, podrá llegar a reducir los aranceles, que obviamente, esto lo agrego yo, que aumentó arbitrariamente Trump y que ahora, bueno, quizás los baja. Hay Bueno, 14 aspectos que, compromisos que adquiere la Argentina y que son ventajas para Estados Unidos, y uno para Argentina que es, bueno, este compromiso digamos, mutuo, de recíproco, de comerciar productos agrícolas, carnes, claro. la famosa cláusula 232 de la Ley de Seguridad Nacional,
que implicaría, no es seguro porque esto no lo dice el acuerdo, pero que se supone que implicaría venderle acero y aluminio a Estados Unidos con bajas tasas. Esa es la única ventaja concreta que hay para la Argentina y otros productos que, como te digo, ya fueron, digamos, bajados sus aranceles para casi todo el mundo. No sería la Argentina la única. A ver, el marco del acuerdo es acero y aluminio hipotético, lo que vos acabas de decir. Mm, Limones y biodiesel no figura, que no, son no figura. dos temas, claro, dos temas Exacto. importantes. Ujú. Y el de la carne, que recién vos mencionabas, cuando trascendió esto hace un mes y medio atrás, la secretaria de Agricultura se apresuró a decir, bueno, vamos a comprar poquito. Y además Argentina tiene aftosa. Con lo cual, ni siquiera te diría que tenemos ese beneficio. Ahora, volviendo a los sectores industriales, la cosa se agrava porque además la Argentina es muchísimo menos, la productividad de la Argentina es muchísimo menor a la de Estados Unidos. Con lo Claro, cual, un acuerdo donde supongamos que haya reciprocidad, en este no, porque solo se compromete la Argentina, pero supongamos que haya reciprocidad entre los dos, a la Argentina igual no lo beneficia, porque claro. la productividad norteamericana le pega un cazote en la cabeza, fin, se acabó la discusión. Exacto, claro. Sí, sí, sí. Además que, dicho sea de paso, al margen, el acuerdo prevé una serie de controles, regulaciones, estándares que rigen en Estados Unidos, pero no recíprocamente reconoce los de Argentina. Entonces, un producto que aprueba la FDA de Estados Unidos no necesariamente lo tiene que aprobar la ANMAT, por ejemplo, o el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no necesariamente lo tiene que directamente no lo puede comprobar el SENASA. Es decir, hay muchas prerrogativas para Estados Unidos y demás, ¿no? Y esto, al margen de esto, en esta situación actual, con China y demás, que también importa y demás, ¿cómo lo estás viendo? Porque el otro día hablábamos con un industrial de textil de Mar del Plata, nos decía, no nos bajaron impuestos a nosotros y sí a los chinos. Bueno, en realidad, a ver, tanto el acuerdo como digamos, las decisiones que ha ido tomando el gobierno, particularmente Sturzenegger, de desregulación en materia de aranceles y demás, han sido en detrimento de la producción nacional. El ejemplo quizás más paradigmático es el régimen de grandes inversiones. A ver, Ujú. nosotros decíamos cuando se votó el RIGI o antes, en la discusión previa, hablábamos mucho con ADIMRA. ADIMRA es la Cámara de Metalúrgicos. Le decíamos, Exacto. mirá, esto la verdad que no les conviene porque los bienes de capital te van a terminar viniendo de afuera, eh, y peor aún porque lo que decía es que podían venir de afuera sin aranceles las máquinas nuevas o usadas. Con lo cual uno decía, mirá, van a venir las máquinas obsoletas usadas de otro lado, y te las van a traer acá sin aranceles. Y vos, cuando comprás los insumos, tenés que pagar aranceles. Bueno, la discusión fue, Odinra intentó que pasaran dos cosas. Por un lado, que le incluyeran que en el régimen de grandes inversiones el 20% tenía que ser dedicado a, digamos, producciones o compradas acá en la Argentina, producciones hechas aquí en la Argentina. Lo que pasa es que incluyeron obra civil, con lo cual yo te hago el tinglado y se acabó la discusión. Ujú. Otra vez dejaron a DINRA fuera. Y después le quitaron parte de los aranceles a los insumos importados, pero volvemos a foja cero, es decir, es una solución pírrica porque eh, eh, la cuestión es que las empresas importantes que ingresen al RIGI, lo que van a traer son sus máquinas usadas de otro lado, con lo cual la industria metalúrgica acá se va a ver seriamente afectada. Pensá que además están trabajando al 45% de su capacidad instalada, o sea, Ujú. están fusiladas, y en ese contexto le hacen esto. Bien, Claro. algo parecido podemos decir al sector automotriz. Lo Ujú. mismo en el caso del acuerdo con Estados Unidos, es un problema serio lo del sector automotriz. No va a favorecer a la Argentina, es un sector que está funcionando al 40%. Claro, y Y las además empresas, Nissan anunció que se está yendo, ¿no? Digamos. Nissan se fue, dejó solamente una delegación aquí en Argentina. Además, se comprometen a traer autos eléctricos, seguramente será Tesla, ¿no? Creo que hay se está hablando de 15.000 autos de importar de Estados Unidos por este acuerdo. Sí,
ahí me parece, probablemente haya un acuerdo con Tesla, no sé, no me consta. Sí, lo que creo es que Argentina, como no la tiene, litio, tiene terminales automotrices. Es el único país en Latinoamérica que tiene esas dos cosas. No tiene, porque Brasil tiene terminales automotrices y tiene poco litio. Y Bolivia y Chile tienen litio, pero no tienen terminales automotrices. O sea, la Argentina tendría que recorrer el camino del agregado de valor, y si nosotros hiciéramos eso, eh, podríamos no solo mejorar nuestras exportaciones, sino generar empleo acá en la Argentina, y tenemos que generar las condiciones. Brasil está haciendo eso. Brasil está promoviendo con toda la fuerza y poniéndole mucha guita lula a hacer baterías de litio en Brasil. Claro. Porque esto son cosas que el gobierno y los funcionarios, no sé si no lo entienden o lo hacen a Pero propósito. escúchame, Hernán, Cuando vos estoy le totalmente de acuerdo. Tendrían que mudarse las terminales automotrices a Jujuy, Salta y Catamarca, y también claro, la industria de la tecnología de celulares, la tecnología de las baterías, por lo menos de los celulares, se podrían fabricar en esas provincias y llenar de trabajo esas provincias con valor agregado. Estoy totalmente de acuerdo. Industrializar y industrializar con alta calificación laboral. definitivamente. ¿Eh? Y de nuevo, las exportaciones que vos haces, imagínate que tienen otro valor. Así Claro. que es el camino que deberías recorrer. Ujú. Es indubitable. eh, y de nuevo, lo está haciendo Brasil sin tener Brasil la producción o la potencial producción de litio que tiene la Argentina. Yo decía que no sé si lo hacen a propósito o no saben, porque cuando vos le preguntás al titular de una terminal en la Argentina, ¿cuál es su problema? Su problema es la terminal de Brasil. No son Mm. los autos chinos, no son de... su problema es la terminal de Brasil, porque vos no vas a hacer con todo el litio argentino baterías para todos los autos y le vas a exportar baterías a China o a Estados Unidos o a Europa. Tal vez sí a Europa, no sé, no lo descarto, pero es difícil. Ahora, para el mercado sudamericano, lo que te va a pasar es que el litio argentino va a salir, se va a ir a Brasil, a la planta de producción de baterías que está al lado de la terminal que ya existe en Brasil, van a hacer la batería y va a entrar a la Argentina en forma de auto. Es el Ujú. 70% del precio del auto, ¿eh? Exacto, Sí, claro. te vas, bueno, pero te vieron la cara de Gil, te diría, porque De bobo. Ujú. Pero sí, ¿sabes sí, qué pasa, Hernán? Para este gobierno, pensar en una política planificada de desarrollo productivo es ser socialista. ¿Eh? Ellos creen que el capitalismo es que a un Carlito se le ocurra, ¿no? Por iniciativa privada, hacer sus baterías sin tener ningún tipo de apoyo, ni de planificación, ni de programa de capacitación laboral para que tenga posibles empleados en su fábrica. Hoy vos pones una fábrica, digamos, de baterías en Catamarca y no conseguís los laburantes para esa fábrica. Entonces tenés que tener un plan de capacitación, tenés que generar todo eso que se genera con una programación económica, que no es socialista, sino todo lo contrario, es capitalista, es capitalismo del más alto nivel, digo, ¿no? sí, yo de nuevo, para mí, viste, discusión capitalismo, socialismo, lo usan intencionalmente Ujú. porque evidentemente hay algún otro negocio detrás. No es ni lo que hace Obvio, Trump. pero Trump hace claro. lo contrario. Trump es muy gracioso que el marco del acuerdo dice, en el medio del texto dice, bueno, Estados Unidos está muy contento con que la Argentina haya ya recorrido en parte el camino de bajar aranceles y bla, 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 porque eso hace un comercio internacional más equitativo. Lo dice el país que arbitrariamente puso Claro, aranceles a todo el mundo. Pero claro. bueno, acá se creen que van y lo festejan como focas. Me parece, la verdad, una cosa muy insólita, porque de nuevo, pongo un ejemplo de algo que la Argentina tiene y que, a ver, alguna puede decir, pero no, sabes que es súper costoso poner una fábrica que procese el carbonato de litio y lo convierta en material activo. Es una huevada. Es Claro. fácil o relativamente fácil, Ujú. conocemos la tecnología, no es un costo significativo, con lo cual No. es un sinsentido que no lo hagamos.
es solo porque evidentemente tenés intereses creados, y en el mejor de los casos, porque no entienden nada. Si soy indulgente es porque no entienden nada. Hay de las dos cosas, Hernán, estoy convencido. Hay gente que tiene intereses creados, hay gente que gobierna con financiamiento de sectores que les conviene esto y que hacen justamente lo contrario a lo que hace Trump. Porque Trump haría todo lo que estás diciendo vos y lo que estoy diciendo yo, no me cabe duda, si tuviera un país como la Argentina. Por eso quieren venirse, llevarse el litio y manufacturarlo ellos, ¿no? Y hay gente que es gil y se deja llevar por los fake news y por los flyers que les ponen en los celulares. Entonces dicen, no, esto de producir es de socialista. Y bueno, y ahí tenemos, ¿no? Tenemos un desempleo, una pobreza extraordinaria y 20 millones de personas que no saben trabajar. Pero bueno, perdón, me editorialicé. No hay problema. Ahí está. Bueno, Hernán, un placer hablar con vos. Gracias, ilustrativo. Abrazo grande para vos y para la audiencia. Abrazo. Hernán Lecher es economista y es director del Centro de Economía Política Argentina.